¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de las finanzas públicas. Las finanzas públicas es un concepto que engloba aspectos del derecho, aspectos de la economía, de la sociología, también históricos, culturales. Y para entenderla en su totalidad tenemos que tener una mirada integral, si se quiere. La primera idea de las finanzas públicas es que en realidad los recursos son limitados y las necesidades son más amplias que los recursos con los cuales se dispone. ¿Está bien? Esto no sucede solamente con el Estado, también sucede con los privados. Una empresa que quiere expandirse y quiere aumentar la cantidad de sus sucursales, quizás se ve impotente para hacer frente al gasto de esa inversión. Una familia que quiere cambiar el auto, que quiere conocer el Caribe, que quiere cambiar la casa, comprar una casa más grande porque quizá creció la familia. Bueno, la mayoría de las veces no tiene los recursos líquidos de manera espontánea para hacer frente a estas necesidades. Por lo tanto, recurre al ahorro. Ahora, sucede que el ahorro requiere una administración del dinero eficaz, ¿no? Cuanto mayor sea la eficiencia de esa administración, más ahorro va a haber y más y la familia va a estar en mayores posibilidades de cumplir esas necesidades insatisfechas. Bueno, entonces, recapitulando, el Estado tiene más necesidades públicas que cumplir, que satisfacer a la población, de los recursos que efectivamente tiene. Entonces, ¿no? Se recurre a este concepto de administración eficiente del dinero y de las finanzas públicas. Tenemos que hacer de cuenta que el Estado es como una aspiradora. Es decir, la aspiradora que hace, absorbe, ¿no? El Estado absorbería los recursos de la población a través de lo que se denomina impuestos para posteriormente volverlos a volcar en la misma población, pero ¿no? destinados a satisfacer las necesidades públicas. Esto es una idea principal de lo que es las finanzas públicas. ¿Está bien? Tenemos al actor principal que es el Estado, que puede actuar tanto como regulador o como actor económico. ¿Qué quiere decir regulador? Bueno, que va a establecer las reglas a través de sus leyes por las cuales se van a regir los privados para sus actividades económicas. Por ejemplo, para el comercio, para la industria, para el empleo. Después el actor, además de regulador, es decir, de establecer las reglas del juego, puede actuar como actor económico. Es decir, cuando el Estado, por ejemplo, va a construir un puente, ¿está bien? Y hace la inversión de su propio bolsillo, el Estado estaría actuando como actor económico. Cuando el Estado, por ejemplo, tiene una empresa privada, tiene una empresa pública, ¿sí? Siempre todas las posesiones y propiedades del Estado son públicas, por definición. El Estado en ese caso estaría actuando como actor económico, sería el dueño de la empresa. ¿Está bien? Por ejemplo, en YPF no posee la totalidad de las acciones, sin embargo posee la mayoría, entonces estaría actuando como actor económico porque estaría decidiendo a través de su paquete de acciones sobre la empresa. Está bien, bueno, vamos a proseguir un poquito. Ya vimos las funciones del Estado, ya vimos la naturaleza de las finanzas públicas, la administración del dinero, el presupuesto objetivo de los recursos escasos y las necesidades amplias. En realidad, ¿en qué se diferencia la macroeconomía, ¿no? que es el estudio principal de las finanzas públicas, de la microeconomía? Bueno, como primera idea decimos que la macroeconomía son el conjunto de estudios de variables, de fenómenos económicos y jurídicos también, que se dan a escala de países, ¿está bien? O de un país en particular. Por ejemplo, cuando se estudia el índice de desempleo, el índice de inflación, la cantidad de pobreza, todas estas son cosas que se miden en un país determinado y que no tienen que ver con un individuo en sí, sino con una estadística de ese conjunto de individuos. Cuando se analiza una decisión a tomar por parte del gobierno, como un nuevo
crédito para determinado sector social, por ejemplo también como la expansión de la emisión monetaria, ¿m? Como la devaluación u otras medidas que pueda hacer el gobierno, son medidas macroeconómicas porque se entiende que van a repercutir en el conjunto de la sociedad. Ahora, después tenemos la microeconomía. Micro hace referencia a pequeño, macro hace referencia a amplio. Entonces, la microeconomía, en vez de encargarse del estudio de los fenómenos económicos y jurídicos con respecto a la sociedad en general, la microeconomía, en cambio, va a estudiar a los individuos, a las empresas. ¿Está bien? Entonces, además del objeto de estudio, uno estudia las empresas y los individuos y el otro estudia el Estado y su accionar. Además de eso, también se diferencian en que en la microeconomía tenemos primero un presupuesto y después tenemos gastos que van a efectuar esos actores económicos. Es decir, por ejemplo, una familia primero va a determinar sus ingresos, va a sumar los sueldos que hay existentes en la familia, del padre, de la madre, por ejemplo, y posteriormente va a hacer una planificación de los gastos a realizar. Es decir, se entiende que la familia en principio no podría gastar más dinero del que le entra, ¿no? Pero el Estado es diferente, el Estado es justamente una relación al revés. El Estado primero determina las necesidades a cumplir, los gastos que va a realizar y posteriormente decide cómo los va a recaudar. Posteriormente puede efectuar una ley que eleve los impuestos, por ejemplo, o puede determinar que eso se va a cubrir con un préstamo, o puede determinar que ese gasto previsto se va a cubrir con emisión monetaria. Es decir, el Estado básicamente tiene varias herramientas para hacer frente a ese gasto social. ¿Está bien? Tenemos diversas consecuencias. Depende la herramienta que se utilice desde ya. Nada es gratis en esta vida y no es que el Estado puede generar riqueza y cubrir esas necesidades que tiene con la riqueza que del aire genera. Esto no es así. Por ejemplo, si emite deuda si se endeuda el Estado, evidentemente en algún momento tiene que pagar esa deuda, ya sea con organismos internacionales o una deuda interna, ¿no? Saca un bono, los ciudadanos pueden comprar ese bono, es decir, estarían financiando al Estado, pero el Estado tendría que afrontar esas obligaciones que asumió. En algún momento se imprime para generar, para cubrir las necesidades. Sucede que eso tiene que ser controlado, puede repercutir en la inflación, ¿está bien? Puede hacer caer el valor de la moneda. Nada es gratis, ¿está bien? Entonces tenemos la deuda, tenemos la impresión de billetes y también tenemos los impuestos. Los impuestos también es una forma de recaudarse del Estado, que no es que los puede establecer infinitamente los impuestos. Llega un momento que los impuestos pueden llegar a ser tan altos que la sociedad no estaría dispuesta a pagarlos, puede crecer la economía en negro, la informalidad, la evasión, entre otras cosas. ¿Está bien? Entonces, vimos entre las diferencias de la macroeconomía, es decir, de las finanzas públicas, y de la microeconomía, los sujetos que estudian. En el primer caso, los privados, que sería la micro, y la macro, el Estado, ¿no? También vimos la diferencia que los privados primero elaboran el presupuesto y después efectúan los gastos, en cambio en el Estado es al revés. Primero establece los gastos y después establece cómo los va a recaudar. Y también hay otra diferencia muy importante, que es que los privados que los privados, comprendiendo las familias y las empresas, tienen una finalidad de utilidad, una finalidad de ganancia. Los privados quieren ganar dinero. Para eso actúan económicamente en el mercado. ¿Está bien? Para que a través de ese dinero mejorar su bienestar personal. Ahora, el Estado no tiene fines de lucro. Esa es una diferencia radical.
el Estado, la actividad que ejerce a través de intermediario, ¿por qué es intermediario el Estado? Porque absorbe recursos y lo vuelve a volcar, ¿está bien? Pero esa actividad que ejerce la hace sin fines de lucro en pos del bienestar social. ¿Y qué es el bienestar social? La satisfacción de las necesidades públicas. ¿Y qué son las necesidades públicas? Son las que él mismo traza. Parece un poco arbitrario, pero es así. O sea, por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional tenemos muchas necesidades públicas, muchos derechos. Está bien que esos derechos requieren un presupuesto para cumplirlos y para otorgarlos y para brindarlos, que justamente el mismo Estado los decretó, ¿no? Los decretó a través de una asamblea constitucional, estamos de acuerdo, pero no deja de ser el mismo Estado el que decide qué son las necesidades públicas o no. Está bien, nosotros votamos a los representantes, votamos a los actores del Congreso, votamos al Poder Ejecutivo, a los jueces no se lo vota, tienen otro procedimiento, pero digo, los mismos que nosotros votamos son los que hacen las leyes, ¿está bien? Pero no hay que perder de vista que es el mismo Estado el que hace las leyes, ¿no? Y que esas leyes son las que van a determinar, en términos de finanzas públicas, lo que se va a entender como necesidad pública. Y después se va a acomodar el presupuesto, perdón, se van a determinar los gastos a realizar en pos de cumplir esas necesidades, ¿no? Pero ese cumplimiento de esas necesidades se tiene que hacer con un concepto de eficiencia. El Estado tiene que tener eficiencia a la hora de gastar. Es decir, que tiene que hacer más con la menor cantidad de recursos posibles. Tiene que cumplir los derechos que están otorgados al pueblo con la menor cantidad de dinero posible. ¿Está bien? Esto hace alusión al óptimo de Pareto. Es decir, el óptimo de Pareto significa que no se puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. Entonces, ¿cuál es un supuesto que viola este óptimo de Pareto? Y bueno, por ejemplo, si el Estado recauda 100 pesos, ¿está bien? El Estado procede a volcar 90 porque 10 se fueron en la corrupción. ¿Está bien? El político, al ser un intermediario, tiene facilidades para corromper y por lo tanto genera una comisión a través de una actividad ilícita, en este caso un delito de corrupción. Por lo tanto no vuelca la totalidad de lo que recaudó, sino que vuelca un 90%, el otro 10% se lo queda. Bueno, en este caso no es un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque los recursos no están volcados de manera eficiente. Un óptimo de Pareto es que se recauden 100 y que se vuelquen 100 a la sociedad. No importa, o sea, tenemos muchos óptimos de Pareto. Por ejemplo, un óptimo de Pareto puede ser que se recaude 100 y se gaste 80 en la educación y 20 en la salud, por ejemplo. Pero otro óptimo de Pareto puede ser que en vez de que se gasten 80 en la educación, se gasten 80 en la salud y 20 en la educación. Lo importante es que la totalidad de los recursos se gasten eficientemente y que no haya ninguna pérdida en esa intermediación que hace el Estado de recaudar y gastar. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando se hace una licitación pública para la construcción de una carretera, ¿no? Se presentan varias empresas, pasan diversos presupuestos cada empresa y bueno, el Estado en teoría tendría que agarrar el presupuesto más barato, ¿no? Pero sucede que si el político es amigo de una de esas empresas, por lo tanto elige a dedo y no con un criterio económico eficiente y financiero, al elegir a dedo por ser amigo de este empresario, ¿no? Ejerciendo justamente la corrupción, no se está teniendo un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque las cosas se podrían hacer con menos dinero, quizá de otra empresa más competitiva, y se llegaría al mismo resultado. Entonces vamos a repasar los conceptos que vimos hoy. Vimos que las finanzas públicas son el estudio del Estado en su actividad financiera. Vimos que el Estado puede ser regulador o actor económico. Vimos que los recursos son escasos y las necesidades más amplias, que los recursos
que efectivamente tenemos. Vimos que el Estado absorbe esos recursos, los vuelve a volcar a la sociedad, que los gastos son los que condicionan los ingresos. Primero el Estado decide lo que va a gastar, posteriormente cómo va a recaudarlo. Vimos el concepto de macroeconomía, de qué se encarga, ¿no? Vimos el concepto de la microeconomía, la diferencia entre la micro y la macro, que la micro tiene un concepto de ganancia, tiene un objeto de ganancia, la macro en cambio es sin fines de lucro, el Estado es sin fines de lucro, es muy importante recordarlo. Vimos también el objeto principal del Estado, que es satisfacer las necesidades públicas a través del concepto de eficiencia. Acá vimos un poquito del óptimo de Pareto. Así que esta fue la charla de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.